¿Qué tal, compañeros? Somos los alumnos José Luis Puc Sarmiento, Eric Eduardo Vences Collí y Carlos Miguel Ortiz Gómez, en la clase de taller de base de datos. A continuación les vamos a explicar el tema de transacción, que son transacciones en taller de base de datos. Bien, el concepto de transacción dice que es ejecución de un programa que actualiza una base de datos. Cada vez que haya un cambio en una base de datos se refiere a una transacción. La transacción consta de 4 propiedades: atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. La atomicidad se refiere a que una transacción es una unidad indivisible. ¿Qué quiere decir? Que al momento de hacerse una transacción se hace completamente o no se hace. Consistencia indica que después de ejecutarse una transacción, la base de datos debe quedar en un estado correcto. Si sucede un error, el sistema queda en el estado que se encontraba antes de la transacción. En los temas de consistencia se refiere a, por ejemplo, en cuentas bancarias, cuando se hace una transacción, si ocurre un error en el sistema, al momento que se haga la transacción, el sistema, si tiene un error, debe de quedar tal y como estaba antes de hacerse la transacción. En caso contrario, pues completaría lo que es la transacción, obviamente. El aislamiento. Esta propiedad indica que el comportamiento de una transacción no se ve afectada por el hecho de que otras transacciones sean ejecutadas al mismo tiempo. Cada transacción se ejecuta de forma aislada, no afecta a las demás. La durabilidad. Los efectos de una transacción son permanentes tras su grabación. Al momento de hacer una transacción, los elementos que conforman esa transacción son permanentes. A continuación, vamos a ver del tema de transacciones, los subtemas, grados de consistencia y niveles de aislamiento. Veamos el primer subtema, grados de consistencia. En términos de base de datos, esto significa que se satisfacen todas las restricciones en cuanto a su integridad. Estos incluyen los siguientes puntos, como todos los valores de la llave primaria son únicos. La llave de datos mantiene integridad referencial. Esto lo que significa es que los registros solo referencian información que existe. Ciertos predicados se mantienen. Por ejemplo, la suma de los gastos pues va a ser menor o igual al presupuesto. Bien, a diferencia de la atomicidad, el aislamiento y la durabilidad, la consistencia es una práctica de programación. La atomicidad, el aislamiento y la durabilidad están aseguradas, estén o no programadas, para preservar la consistencia. En el segundo subtema, que son niveles de aislamiento, ¿sí? Pues antes que nada, pues el aislamiento es una de las 4 propiedades del ACID, que es una abreviatura en inglés que lo que significa es atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Bien, en base de datos, el aislamiento es una propiedad que define cómo y cuándo los cambios producidos por una operación se hacen visibles para las operaciones concurrentes. Bien, eso sería todo en esos 2 subtemas del tema de transacciones. A continuación se mostrará una pequeña práctica de lo que es la transacción. Ahora veremos lo que son las transacciones. Para ello elegimos una tabla en nuestra base de datos. En este caso elegiremos huésped. En nuestra tabla ya tenemos algunos datos agregados, que son 5. Entonces, para hacer una transacción debemos de agregar algunos datos. Enseguida utilizamos el siguiente comando. Vemos que los campos de nuestra tabla son nombre, dirección y procedencia. Y ponemos los valores. Como pueden ver, aquí ya tenemos agregado a 2 huéspedes más, Gonzalo García y Rodrigo Valderrama. Entonces ejecutamos nuestra sección de código para que se actualice nuestra tabla. Pero para ello escribimos antes el comando
que nos va a hacer posible realizar nuestra transacción, que es begin. Y por último será rollback. Ahora ejecutamos esta parte del código. Ahora ya se han agregado estos dos valores en nuestra tabla y ahorita lo procedemos a verlo, a actualizar nuestra tabla. Y como podemos ver, ya se han agregado nuestros clientes con el ID 14 y 15. Y ahora ejecutamos rollback para ver cómo se deshacen. Actualizamos la tabla y notamos que han desaparecido los clientes que se agregaron anteriormente. Ahora volvemos a actualizar y volvemos a insertar los mismos valores. Revisamos la tabla, lo actualizamos también, aparece de nuevo y ahora escribimos el comando comment. Y ahora ejecutamos el comando commit, actualizamos nuestra tabla. Podemos ver que ahí siguen nuestros registros nuevos. Ahora intentamos ejecutar rollback otra vez. Actualizamos y vemos que aquí siguen nuestros datos. Esto significa que una vez que hayamos usado el comando commit, significa que ya no podemos actualizar nuestra base de datos como quedó anteriormente, porque nuestra transacción ya se ha realizado con éxito.